Imagina conducir por Arizona y ver pueblos enteros con calles principales tapiadas, escuelas vacías y casas vendiéndose por el precio de un coche usado. Estás presenciando algo impactante. La mitad de Arizona está prácticamente abandonada, con pueblos fantasmas que hace solo décadas eran comunidades prósperas. Lo que ocurrió aquí revela una crisis que se extiende por el oeste de Estados Unidos de la que nadie habla. Las cifras cuentan una historia que la mayoría de las personas nunca ve. En este momento, el 83% de los 7.400.000 residentes de Arizona están concentrados en solo dos áreas metropolitanas, Phoenix y Tucson. Eso deja al 17% restante disperso por un territorio más grande que Italia, creando uno de los desequilibrios poblacionales más dramáticos en América. Estás viendo más de 200 ciudades fantasmas documentadas en todo el estado. Cada una de ellas una antigua comunidad donde las familias solían construir sus vidas. Los niños asistían a la escuela y la calle principal bullía de actividad. Estos no son ruinas antiguas de los 1800. Muchos de estos lugares prosperaban tan recientemente como en los 1980 y los 90. El éxodo rural ha sido devastador. Las regiones mineras han perdido 40% de su población desde 2000, con condados enteros viendo desaparecer a sus jóvenes. Pueblos que antes alojaban a miles, ahora luchan por mantener unas pocas docenas de residentes. La base económica cambió bajo sus pies, mientras Arizona se transformaba de una economía de extracción de recursos a empleos urbanos, de tecnología y servicios concentrados en áreas metropolitanas. Conduce por lugares como Chloride, Ruby o Vulture City hoy, y verás la evidencia por todas partes. Escaparates vacíos alinean calles donde los negocios competían por clientes. Escuelas construidas para cientos de estudiantes ahora funcionan como centros comunitarios para un puñado de personas mayores. Casas que costaron 6 cifras para construir ahora se venden por menos de $20,000, si es que se venden. Pero estas estadísticas solo raspan la superficie. La verdadera pregunta es, ¿qué fuerzas específicas alejaron a la gente de estas comunidades que alguna vez prosperaron? Y la respuesta comienza con una industria que construyó Arizona, pero que finalmente lo abandonó. La industria minera de Arizona no solo se redujo, colapsó como una demolición controlada. En 1980, la minería de cobre por sí sola empleaba a 25,000 trabajadores en todo el estado. Hoy, ese número ha caído a solo 8,000, y la mayoría de esos empleos se concentran en un puñado de operaciones altamente automatizadas, que necesitan a mucha menos gente. Puedes ver la devastación más claramente en Jerome, situado en Cleopatra Hill en el Valle Verde. Este antiguo pueblo minero de cobre una vez albergó a 15,000 residentes que trabajaban en las minas que producían 3,000 millones de libras de cobre. Cuando las minas cerraron en 1953, Jerome perdió el 95% de su población. Hoy en día, menos de 500 personas lo llaman hogar. Bisbee cuenta una historia similar. La mina Queen y Lavender Pit emplearon a miles de trabajadores y mantenían una próspera comunidad de 20,000 personas. Ahora, Bisbee lucha por mantener 5,000 residentes, muchos de ellos jubilados y artistas atraídos por bienes inmuebles baratos en lugar de oportunidades de empleo. Estas ciudades cometieron un error fatal. Construyeron toda su existencia alrededor de una sola industria. Cuando los precios globales del cobre bajaron y la competencia extranjera aumentó, no hubo plan B. No había una economía diversificada. No había empleadores alternativos. No había un colchón económico para amortiguar el golpe. Las minas que crearon estas comunidades también las condenaron. Lo que es particularmente trágico es cuán rápido sucedió. Las familias que habían vivido en estos lugares durante generaciones vieron cómo sus ciudades natales se vaciaban en solo unos pocos años, a medida que la base económica se desmoronaba bajo ellas. Pero la minería no fue la única industria que dejó a comunidades enteras varadas cuando el progreso las dejó atrás. El progreso literalmente pasó por estas comunidades a 70 millas por hora. Cuando la Interestatal 40 reemplazó la famosa Ruta 66 en 1984, no solo cambió la forma en que los estadounidenses viajaban, mató a pueblos enteros que habían crecido alrededor de la antigua carretera. De repente, millones de viajeros que antes se detenían para comprar su comida. Y los alojamientos pasaban rápidamente por una nueva ruta que evitaba por completo a estas comunidades. La industria ferroviaria asestó un golpe aún más devastador. El empleo ferroviario en Arizona cayó 70% desde 1990. Cuando las empresas consolidaron operaciones y sistemas automatizados. Pequeños pueblos con estaciones que una vez sirvieron como enlaces cruciales en la red de transporte de Estados Unidos se encontraron obsoletos de la noche a la mañana. Puedes conducir por lugares como Two Guns y Winona hoy y ver exactamente lo que sucede cuando el progreso te deja atrás. Two Guns, una vez una parada próspera en la Ruta 66, ahora no es más que concreto desmoronado y metal oxidado. Winona, inmortalizada en la canción de los Eagles Take It Easy, se convirtió en un pueblo fantasma tan rápidamente que algunos edificios todavía tienen mercancía en los estantes.
La consolidación del ferrocarril de carga fue particularmente brutal para las pequeñas comunidades. Las ciudades que habían crecido alrededor de paradas para agua, instalaciones de reparación y puntos de cambio de tripulación descubrieron que los trenes modernos podían recorrer distancias mucho más largas sin detenerse. ¿Por qué mantener docenas de pequeños depósitos cuando unos pocos centros grandes podían manejar el mismo volumen de manera más eficiente? Estos no fueron declives graduales que se extendieron por décadas. Cuando las rutas de transporte cambiaron, los negocios cerraron en cuestión de meses y las familias se mudaron en cuestión de años, dejando atrás edificios vacíos y sueños rotos. Incluso cuando las industrias tradicionales colapsaron, Arizona enfrentó un desafío aún más fundamental que determinaría qué comunidades podían sobrevivir. El agua es el asesino silencioso de los pequeños pueblos de Arizona, y las cifras son aterradoras. Arizona usa un 40% más de agua de la que recibe anualmente, creando un déficit insostenible que ha estado creciendo durante décadas. Estás viendo un estado que, esencialmente, está tomando prestada agua del futuro, y las pequeñas comunidades son las primeras en perder cuando llega la factura. La crisis del agua subterránea afecta más a las zonas rurales. El 80% de los pozos rurales en todo Arizona están experimentando agotamiento, obligando a las familias a perforar más y más profundo hasta que el costo se vuelve insoportable. Algunas comunidades han visto sus pozos secarse por completo, dejando a los residentes sin otra opción que abandonar los hogares que sus familias construyeron hace generaciones. Las pequeñas ciudades no pueden competir con Phoenix y Tucson en el juego de los derechos de agua. Cuando llega el momento crítico, las áreas metropolitanas con millones de residentes y miles de millones en actividad económica siempre superarán en ofertas a las comunidades rurales de unos pocos cientos de personas. Es economía simple, pero el costo humano es devastador. El cambio climático ha empeorado todo. La asignación del río Colorado a Arizona se ha reducido en un 25% debido a las condiciones de sequía prolongada, y los científicos predicen que vendrán más recortes. El lago Mead, que suministra gran parte del agua de Arizona, se encuentra en niveles históricamente bajos sin recuperación a la vista. ¿Qué sucede cuando una ciudad se queda sin agua? No obtienes un periodo de gracia ni un rescate del gobierno. Los negocios cierran, las familias se mudan y la comunidad muere. Está sucediendo ahora mismo en las zonas rurales de Arizona, un pozo seco a la vez. Las escaseces de agua crearon las condiciones para el abandono, pero el clima extremo dio el golpe final que hizo que estos lugares fueran realmente inhóspitos. El clima de Arizona se ha vuelto verdaderamente peligroso para la vida humana. En el año 2023, Phoenix soportó 31 días consecutivos por encima de 120 grados Fahrenheit, rompiendo récords previos y creando condiciones que habrían sido consideradas inhabitables hace solo una generación. Pero Phoenix tiene una infraestructura masiva para lidiar con el calor extremo. La zona rural de Arizona, no. Los pequeños pueblos de todo el estado carecen de la capacidad de la red eléctrica, centros de enfriamiento de emergencia y las instalaciones médicas necesarias para manejar estos extremos de temperatura. Cuando el mercurio alcanza los 115 grados y se mantiene allí durante semanas, los residentes mayores enfrentan condiciones potencialmente mortales sin tener a dónde ir para encontrar alivio. La situación de los incendios forestales se ha vuelto catastrófica. El riesgo de incendios ha aumentado un 300% en la última década, ya que las condiciones de sequía crean entornos propensos a incendios en el Arizona rural. Las comunidades que antes se sentían seguras ahora viven bajo la amenaza constante de órdenes de evacuación, y muchas familias han perdido todo por incendios que se propagan más rápido de lo que nadie anticipaba. Los costos de energía en verano cuentan la historia de un lugar volviéndose inhabitable. Los residentes en pueblos pequeños enfrentan regularmente facturas de electricidad que superan los $400 al mes solo para mantener sus hogares habitables, y eso suponiendo que la infraestructura eléctrica envejecida pueda manejar la carga. Las interrupciones de energía durante las olas de calor no solo son inconvenientes, son potencialmente mortales. Estás viendo cómo el cambio climático transforma a Arizona en un lugar donde el asentamiento humano se vuelve cada vez más difícil, especialmente para las poblaciones de ancianos y económicamente vulnerables, que constituyen gran parte de los residentes restantes de las zonas rurales de Arizona. El entorno físico se volvió hostil, pero los sistemas humanos también estaban fallando, creando una tormenta perfecta que acabaría con comunidades que ya estaban al filo del abismo. Cuando los servicios esenciales desaparecen, las comunidades no solo se deterioran, se vuelven inhabitables. Desde 2010, 47 escuelas rurales de Arizona han cerrado sus puertas permanentemente, obligando a los niños a viajar horas cada día para recibir educación o a las familias a mudarse completamente. No puedes crear una familia en un lugar donde tus hijos no pueden ir a la escuela. Tus hijos, el acceso a la atención médica se ha convertido en un asunto de vida o muerte. En muchas comunidades rurales de Arizona, el hospital más cercano está a más de 100 millas de distancia. Cuando alguien sufre un ataque al corazón o un derrame cerebral, esa distancia se convierte en una sentencia de muerte. Los servicios médicos de emergencia están tan limitados que los tiempos de respuesta pueden superar una hora, suponiendo que la ayuda pueda llegar a lugares remotos. La brecha digital ha empeorado aún más el aislamiento.
El 60% de las zonas rurales de Arizona sigue teniendo problemas con velocidades de Internet por debajo de 10 megabits por segundo, lo que hace imposible el trabajo remoto y aísla a los residentes de la comunicación moderna. En una era donde el Internet confiable es tan esencial como la electricidad, estas comunidades están quedando en la era oscura digital. Las familias jóvenes enfrentan una elección imposible: quedarse en un lugar que aman pero que no puede proporcionar oportunidades adecuadas para sus hijos, o irse en busca de mejores escuelas, atención médica y conectividad. La mayoría elige irse, creando una devastadora fuga de cerebros que acelera el declive de la comunidad. ¿Qué pasa cuando un pueblo pierde su escuela, su clínica y su conexión con el mundo moderno? Los residentes restantes se vuelven cada vez más aislados, mayores e incapaces de atraer nuevas familias o negocios que podrían revitalizar la comunidad. A medida que los servicios desaparecieron, la base económica se desmoronó bajo comunidades enteras, creando una pesadilla inmobiliaria que atrapó a las personas que no podían permitirse irse. El mercado inmobiliario en los pueblos moribundos de Arizona ha creado una prisión financiera para miles de familias. El precio medio de las casas en estos pueblos fantasmas se ha colapsado a solo $45,000. Y esto es para propiedades que realmente lograron venderse. Estás viendo casas que costaron $150,000 para construir ahora vendiéndose por menos que el precio de un coche usado decente. Imagina tener una casa que se ha vuelto literalmente sin valor. Las familias que invirtieron sus ahorros de toda la vida en estas propiedades ahora enfrentan una situación imposible. No pueden vender porque no hay compradores, no pueden alquilar porque no hay inquilinos y no pueden simplemente abandonarlas porque aún son responsables de los pagos de la hipoteca y los impuestos de la propiedad. La carga del impuesto a la propiedad agrega insulto a la herida. Los condados todavía cobran impuestos sobre tierras que no tienen valor de mercado, obligando a los residentes a pagar cientos o miles de dólares anualmente por el privilegio de poseer una propiedad que nadie quiere. Algunas familias gastan más en impuestos a la propiedad de lo que valen sus casas en el mercado abierto. Los agentes inmobiliarios simplemente han dejado de atender muchas de estas áreas. Cuando las casas permanecen en el mercado durante años sin una sola visita, no hay incentivo económico para que los profesionales pierdan su tiempo. Los residentes quedan atrapados, viendo a sus vecinos abandonar sus hogares en lugar de seguir pagando por propiedades sin valor. Esto crea un círculo vicioso. A medida que más casas son abandonadas, el valor de las propiedades disminuye aún más, lo que dificulta aún más que los residentes restantes escapen. Barrios enteros se convierten en cementerios de sueños rotos y ruina financiera. La crisis de vivienda revela fuerzas económicas más profundas en acción, incluyendo intentos fallidos de dar nueva vida a comunidades moribundas a través de industrias que prometen salvación, pero entregan decepción. Se suponía que el turismo sería el salvador de los pueblos moribundos de Arizona, pero se convirtió en otra cruel decepción. Los gobiernos estatales y locales han invertido millones de dólares en campañas de marketing de rutas históricas, señalización antigua y centros de visitantes que atraen un tráfico mínimo y generan aún menos ingresos. Puedes conducir por estas comunidades hoy y ver la infraestructura turística descolorida que prometía un renacimiento económico, pero entregó estacionamientos vacíos. La dura realidad es que la mayoría de los turistas se quedan con las atracciones principales. Visitan Phoenix, Scottsdale, Flagstaff y el Gran Cañón. Luego pasan directamente por los pueblos pequeños sin detenerse. ¿Por qué alguien pasaría la noche en una comunidad rural en dificultad cuando puede alojarse en un hotel moderno con comodidades a solo 1 hora de distancia por la carretera? El turismo estacional crea sus propios problemas. Incluso las ciudades que atraen a visitantes se vuelven dependientes de unos pocos meses ocupados al año, dejando a las empresas luchando por sobrevivir durante las largas temporadas bajas. No se pueden cubrir los gastos anuales con 3 meses de ingresos turísticos, especialmente cuando esos turistas son en su mayoría visitantes de un día que no gastan mucho dinero. Quizás lo más frustrante es que las auténticas ciudades fantasmas ahora compiten con atracciones turísticas fabricadas. Los parques temáticos y destinos de resorts ofrecen versiones sanitizadas de la experiencia del viejo oeste con aire acondicionado, tiendas de regalos y estacionamiento confiable. Las verdaderas ciudades fantasmas ofrecen autenticidad, pero carecen de la comodidad que esperan los turistas modernos. La estrategia de turismo ignoró una verdad fundamental. La gente visita estos lugares porque están vacíos e históricos, no porque sean comunidades vibrantes donde quisieras gastar dinero o tiempo. Incluso las soluciones creativas no pudieron superar los desafíos fundamentales que enfrentan estas comunidades, y algunos nuevos desarrollos están repitiendo los mismos errores que crearon los pueblos fantasmas de Arizona, en primer lugar. Arizona está cometiendo exactamente los mismos errores nuevamente, solo que con diferentes recursos. Las granjas solares están creando nuevos pueblos en auge en todo el desierto, trayendo empleos temporales en la construcción y promesas de revitalización económica que suenan inquietantemente familiares para cualquiera que recuerde los auges mineros y ferroviarios del siglo pasado. Puedes ver el patrón repitiéndose en lugares como Buckeye y Casa Grande,
donde las instalaciones solares masivas emplean a cientos de trabajadores durante las fases de construcción. Pero, ¿qué pasa cuando las granjas solares están construidas y solo necesitan un equipo reducido para el mantenimiento? Estas comunidades están apostando su futuro a una industria que inevitablemente avanzará hacia la automatización y operaciones centralizadas. Nuevos desarrollos residenciales están surgiendo en localidades que no tienen sentido a largo plazo. Los desarrolladores continúan construyendo comunidades en áreas con acceso dudoso al agua, exposición extrema al calor y una infraestructura de transporte limitada. Están vendiendo derechos de agua para financiar estos proyectos, a pesar de la crisis de agua actual en Arizona, esencialmente cambiando la sostenibilidad futura por ganancias a corto plazo. La parte más preocupante es cómo esto refleja de cerca el patrón histórico de Arizona. Pueblos mineros, paradas de tren y comunidades de la Ruta 66 siguen el mismo ciclo. Extracción inicial de recursos o ventaja estratégica, rápido crecimiento demográfico, dependencia económica de una sola industria, luego inevitable declive cuando la tecnología o la economía cambiaban. Las ciudades en auge solar de hoy están cometiendo el mismo error fundamental que condenó a sus predecesoras, construyendo comunidades enteras alrededor de industrias que son inherentemente temporales o sujetas a disrupciones tecnológicas. Cuando la tecnología solar avance o las políticas energéticas cambien, estas nuevas comunidades podrían convertirse fácilmente en los pueblos fantasmas del mañana. Entender estos patrones revela lo que el futuro depara para los asentamientos de Arizona, y las implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras del estado. Las comunidades abandonadas de Arizona son una bola de cristal que muestra los patrones de asentamiento futuros de América. La migración climática acelerará los procesos de abandono a medida que las temperaturas continúen subiendo y el agua se vuelva aún más escasa. Los científicos predicen que para el año 2050, grandes partes del suroeste experimentarán condiciones que desafiarán la habitabilidad humana durante gran parte del año. La tecnología ofrece un rayo de esperanza para algunas comunidades. Las capacidades de Internet de alta velocidad y trabajo remoto podrían revitalizar los pueblos con belleza escénica, pero con oportunidades limitadas de empleo tradicional. Algunos pueblos fantasmas de Arizona ya están viendo pequeñas afluencias de nómadas digitales y trabajadores remotos atraídos por bienes raíces baratos y la belleza natural, aunque estas poblaciones siguen siendo pequeñas y económicamente frágiles. La política del agua en última instancia determinará qué comunidades sobreviven. Los pueblos con derechos de agua senior y fuentes sostenibles podrían resistir la crisis, mientras que aquellos dependientes de acuíferos agotados o derechos de agua junior enfrentan un abandono inevitable. Las matemáticas son implacables. No se puede mantener una comunidad sin acceso confiable al agua. Los cambios demográficos de Arizona anticipan lo que viene en el oeste estadounidense. Nevada, Nuevo México, Utah y partes de California están experimentando patrones similares de abandono rural combinado con un crecimiento urbano insostenible. El cambio climático y la escasez de recursos obligarán a tomar decisiones difíciles sobre dónde pueden vivir los estadounidenses de manera realista en las próximas décadas. La mitad vacía de Arizona no se trata solo de un estado. Es una advertencia sobre lo rápido que las comunidades prósperas pueden convertirse en pueblos fantasmas modernos. Cada edificio abandonado y cada calle principal vacía cuentan la misma historia. Cuando las condiciones fundamentales para el asentamiento humano cambian, incluso las comunidades establecidas con raíces profundas pueden desaparecer más rápido de lo que cualquiera imagina posible.